Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de AgroPodcast. Información de calidad para gente en acción. Hoy vamos a analizar el mercado fruti y hortícola argentino, los desafíos, las perspectivas y qué puede llegar a ocurrir. Un mercado que fue modelo, pero que está muy atrasado respecto de los principales competidores y países de la región. ¿Cuáles son las perspectivas a corto, mediano y largo plazo? Estás escuchando AgroPodcast. Estamos mejorando la productividad agrícola mundial y también mejorando la biodiversidad. Estamos aumentando el sustento de 500 millones de productores y también reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Estamos camino a una mejor administración de recursos y también marcándolo hacia una agricultura más sostenible. En Corteva, estamos produciendo un mejor futuro para nuestros productores, para nuestros consumidores y para nuestro planeta. Estamos presentes siempre. Corteva, sigamos creciendo. Desde Nera, te ayudamos a potenciar tus agrofinanzas de forma personalizada. Somos un ecosistema digital con múltiples bancos y opciones de pago y financiamiento. Con toda la información que necesitas para tomar las mejores decisiones financieras. Siempre a tu manera. Nera, el agro a tu manera. Bueno, conversamos ahora aquí en AgroPodcast con Mariano Winograd, consultor frutihortícola, un referente sin lugar a dudas del sector en nuestro país. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Darío, gracias por llamarme y gracias por permitirme dialogar contigo. Bueno, gracias por tu tiempo, como siempre. ¿Qué escenario estás viendo para el mercado frutícola en Argentina? ¿Cuáles son las economías regionales de este rubro que están en crisis y cuáles son las que tienen potenciales de crecimiento? ¿Cómo lo estás viendo? Bueno, yo creo que el sector frutihortícola, como toda la ciudadanía argentina, está esperando un cambio. El cambio que votamos el año pasado, el agotamiento de un ciclo que no estamos 100% de acuerdo si tiene 20, 30 o 40 años, pero que evidentemente ha sido largo y que si lo comparamos en materia frutihortícola con el desarrollo de los países vecinos, con mi propia carrera profesional o con los 40 años que cumplimos en próximos días de la apertura del mercado central, veremos que en la década del 70, 80, Chile, Perú, Brasil, ni que hablar de Paraguay, Uruguay, eran países muchísimo más atrasados agropecuariamente y frutihortícolamente que nosotros. Y hoy, bueno, Perú es una potencia mundial, Chile también, Brasil también, y hasta Paraguay está incorporando tecnologías, inversiones. En fin, Argentina evidentemente ha tenido un atraso en todo su sector agrario y en el frutihortícola en particular. El sector agrario argentino, desde mi juventud hasta la fecha, probablemente multiplicó por 3 o 4 su productividad y probablemente por 2 o a veces por 3 el valor de su producción. En materia frutihortícola no es así. Fuimos líderes mundiales en algún tiempo en exportación de manzanas, de cítricos, de limones, hasta de arándanos, de cebollas y en consumo. Teníamos un consumo equivalente al europeo y hoy ya no tenemos nada de eso. Ahora los argentinos somos resilientes, así que la idea de que hemos bajado los brazos y estamos resignados a desaparecer como país frutihortícola no es tal, y por eso en todos lados hay pioneros, emprendedores que están haciendo cosas. ¿Y por qué crees que se dio todo este escenario? ¿Por una cuestión de lo que fue la economía del país o hubo algún otro factor cultural que incidió? En fin, el sector agropecuario en general ha estado esquilmado por medio de la brecha cambiaria, del atraso del dólar, de las retenciones, de los impuestos. Mientras en todos los países vecinos los sectores productivos reciben prácticamente el pleno dólar billete de lo que venden, aquí bien sabemos que no tiene nada que ver, ¿verdad? Entre la brecha y las retenciones, el sistema se queda con el 50 al 70% de la producción de un productor. Es cierto que esto en frutihorticultura no es exactamente así porque las retenciones siempre han sido más bajas, porque hay una incidencia importante del mercado interno. Tal vez en frutihorticultura no han sido tan importantes como en el agro en general, retenciones, prohibiciones y brecha, pero sí, en cambio, la inexistencia de moneda, de crédito y de perspectivas. Un proyecto sojero es probable que un productor lo decide año a año. Un proyecto frutihortícola, cualquiera sea, si sea producir anco o papa,
seguramente requiere de una decisión de varios años. Y esta decisión implica saber a dónde vamos, tener crédito, tener moneda, tener estabilidad y muchas veces tener desquite. Porque en fruta y horticultura es frecuente que de pronto el año que hemos decidido sembrar por alguna razón climática, de consumo, de una cuarentena, hay bajo consumo, entonces podría ser que sea un año malo. El horticultor siempre piensa en 3-4 años porque si no es una lotería. Y el fruticultor desde ya que piensa en 5 a 10 porque hasta que una planta frutícola está en producción no se produce en el primer año. Claro, pasa lo mismo con los cítricos dulces, por ejemplo, que han perdido muchísimo dinero por los bajos precios y que pasa esto que vos decís, donde tienen que esperar un periodo para poder sacarle realmente rentabilidad y a veces no es tal. A ver, cuando hablamos de cítricos dulces hablamos de mandarina y naranja, no de limón. El limón es una historia aparte que en todo caso si querés la tratamos. Argentina tuvo un boom de exportaciones en la década del 70, 80, en donde exportó primero naranjas, luego mandarinas. Con el tiempo se fue consolidando en materia de naranjas una citricultura mundial esencialmente orientada a los jugos. Y aparecieron las grandes cuencas productivas de San Pablo especialmente, otras, Florida. Esas cuencas en este momento están afectadas por un problema que es el HLB. Entonces aparece una oportunidad para la naranja que en algún momento tuvimos para el limón. Y anda rondando la Coca-Cola, no solo ahora, sino desde el inicio del gobierno de Macri. Si googleás las noticias, la Coca-Cola andaba proponiendo una cuenca productiva como en su momento fueron las 50.000 hectáreas de limón en Tucumán. Ahora, eso requiere un país con perspectivas, con crédito, con organización, con instituciones. Hasta ahora no lo estamos logrando. El HLB está avanzando en el litoral, ya ha llegado a Chajarí, no hacía Concordia, entonces tenemos la sospecha de que si no ha llegado a Concordia es esencialmente por un motivo agroclimático. Y tengo un colega muy interesante que participó de las discusiones con la Coca-Cola en el gobierno de Macri y ahora está planteando un polo productivo sobre el río Paraná, al sur de la ciudad de Paraná, cerca de Gualeguay, algo bastante disruptivo. En Uruguay existe citricultura bajo malla antiáfidos que lo utilizan para evitar la polinización de la mandarina Führer y entonces tener una mandarina sin semilla, que es lo que demanda el mercado norteamericano. Aquí apareció la variedad Tango con royalty que no se ha difundido y mandarinas efectivamente este año hemos tenido un año complicado. Yo creo que estamos de nuevo con atraso cambiario, $1 a 1.000 pesos, en fin, el dólar valía 1.000 pesos el año pasado y vale 1.000 pesos este año y hemos tenido una inflación, estoy un poco perdido, pero debe ser como del 80%, ¿no? Sí, un poquito más, te diría casi 94, 95%. Pero Mariano, vos ves que hoy hay una pérdida de competitividad en estos sectores, más que nada que están vinculados a la exportación. Bueno, también los cítricos dulces tienen mucho de consumo aquí en el mercado doméstico, pero ¿ese equilibrio no se está dando? Bueno, con respecto al mercado interno, no olvidemos que estamos con un país que tiene 50-60% de pobreza. No hay ningún país del mundo que en 40 años de democracia haya decuplicado la pobreza. Entonces lo vemos en el mercado, los sectores pobres solamente consumen aquello que está muy, muy, muy barato, qué sé yo, esta semana la frutilla, pero la verdad el consumo interno está muy deprimido. Hoy es martes, ayer fue lunes y siendo 30 de septiembre en el mercado central no había nadie. Si verificamos, las verdulerías venden muy poco, entonces el consumo interno está muy deprimido, la exportación está con pérdidas de competitividad. Ahora, una y otra vez aparecen oportunidades. Mencionaba lo de la naranja porque esta oportunidad en el mundo, los citricultores de Brasil se están mudando de San Pablo a Minas Gerais, en Puerto Rico han organizado una producción aislada sanitariamente y hasta en China se está hablando de 50.000 hectáreas de cítricos bajo cubierta antiáfidos para evitar que la pique la chicharrita, tiene el mismo nombre que la del maíz, que es la que transmite el HLB. Seguramente en el mundo marchamos, por un lado, a un cambio de paradigma alimentario. Hasta ahora, los últimos 30 años fueron caracterizados por la incorporación de China a la economía mundial, el incremento de la clase media en China y el incremento del consumo y, en consecuencia, la atracción en derredor del maíz y la soja, que eran los alimentos
para la ganadería, para producir proteínas animales, esencialmente en China, que correspondían a este cambio de paradigma de consumo. Sería muy interesante hacer un análisis prospectivo sobre los próximos 30 años, que probablemente no van a estar caracterizados por el gran crecimiento de China. ¿Serán la India y Vietnam? ¿Será que India es un país más vegetariano que China? El tema de las legumbres, el cambio de paradigma en general en todos los jóvenes con una valorización de una alimentación más sana. Es muy interesante hacer un poco de perspectiva. María, me das mucho pie porque justamente te quería preguntar de eso. ¿Cómo ves este cambio cultural que se está dando en la población mundial, en Argentina también, donde se va a una alimentación más sana, más vegetariana? ¿Crees que esto va a hacer que crezca la oferta de frutas y verduras y que esto crezca también obviamente la demanda, pero que lleguen las inversiones que tienen que llegar? ¿Y qué oportunidades tiene Argentina en ese sentido? A ver, hoy estuve haciendo una recorrida, arranqué en el Mercado Central muy temprano, después me fui a Merlo a hablar un poco de política, después me fui a San Andrés de Giles a ver frutilla, y después a Zárate a ver hidroponía, y ahora estoy volviendo. Y planteábamos un poco en diversos diálogos, estamos en un mundo caracterizado por cierta pérdida de importancia de los estados nacionales y una adquisición de mayor importancia por parte de las empresas multinacionales, Elon Musk es el caso más claro, y una adquisición de globalidad por parte de los chicos. Yo ahora convivo con una mujer joven y en consecuencia convivo con 2 niñas jóvenes de 10 y 12 años. Y es muy interesante ver su vínculo con el teléfono, con la comunicación. Se avecinan grandísimos cambios y esto implica cambios en el consumo, cambios en la distribución, cambios en la vinculación con el abastecimiento, con la huella de carbono, de agua. Yo creo que cuando se despotricó contra Vilella diciendo que era un agente de la Agenda 2030, la verdad que era una crítica muy necia. La Agenda 2030 no es que la impone Vilella o la Unión Europea. Implica cambios culturales en donde la sociedad demanda cosas distintas. Así que siempre hay oportunidades de inversión. Mi mujer es paraguaya y estoy recurrentemente viajando a Paraguay y viendo cómo un país que tuvo una frutihorticultura competitiva de pronto hace 50 años atrás y dejó de tenerla hace 20, crecieron muchísimo las ciudades y quedó muy atrasado el sector campesino, agrario, productor, no así en soja y carne, pero sí en frutas y hortalizas, y ahora hay cuantiosas inversiones. Yo siempre soy optimista, yo creo que tenemos oportunidad. Hemos votado un cambio el año pasado, el cambio está pariendo con forceps, en fin, vienen elecciones el año que viene. Yo creo que el cambio prácticamente todavía ni ha comenzado. Claro. Y a ver, ¿y cómo estás viendo el tema de la distribución y de las grandes brechas que existen en el negocio de la fruticultura? Porque es uno de los sectores donde más notorio es lo que recibe el productor en su campo y lo que pagamos los consumidores en la góndola. Hay una brecha gigantesca, algunas de porcentajes de a cuatro cifras. ¿Por qué pasa esto? A ver, yo creo que la idea de que aquí hay una conspiración de algún eslabón de la cadena comercial en detrimento del productor y del consumidor no es una descripción atinada. La visión conspirativa de que pronto son los supermercados o los mayoristas o los verduleros no es atinada, porque acá la competencia es feroz entre mayoristas, entre minoristas. Imaginemos la cantidad de minoristas que hay en una ciudad grande de la Argentina por cuadra. La idea de que ellos pueden conspirar y además hacerlo junto con Coto y Carrefour para cobrarle muy caro al consumidor, obviamente no tiene sentido, porque entre Coto, Carrefour y Eusebia Mamani se matan por vender. Así que tenemos que pensar que si los márgenes son grandes, seguramente es por razones estructurales, sea que no hay crédito, sea que no hay volumen de operación o en muchos casos, sea que no hay una calidad suficiente de producto que garantice baja de mermas, buena poscosecha, conservación de la calidad. Es muy notorio este año en el mercado la presencia de mucha producción importada. Papa, batata, anco, cebolla, tomate, manzanas.
¿Y a qué se debe? ¿A que los productores argentinos son perezosos? No, se debe a que los productores argentinos están atrasados tecnológicamente porque no han tenido condiciones para invertir. Porque si habláramos de celulares, podría ser que Argentina es carísimo porque hay un monopolio. Hay 3 empresas en Tierra del Fuego que se benefician con las prohibiciones y que entonces nos cobran los celulares carísimos. Pero en la fruta y horticultura esto no es absolutamente así. Es una competencia absolutamente feroz entre productores, mayoristas y minoristas. De modo tal que sí tenemos márgenes grandes, que probablemente los tenemos, no se debe a conspiraciones, sino se debe a atrasos tecnológicos. Cumplimos en unos días, el 15 de octubre, 40 años de la apertura del mercado central. A mí me tocó ser protagonista de aquel episodio porque fui subgerente comercial en el 84 y me toca ser protagonista hoy porque voy todos los días a las 4 de la mañana a comprar y vender. Perdón que te interrumpa, me quiero detener en lo que decías recién, la importación de muchos frutas y hortalizas que están viniendo de países principalmente de la región, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Porque vos me decís, bueno, está bien, por ahí tecnológicamente Argentina está retrasado respecto de los otros países, pero ¿por qué somos menos competitivos que vienen esos productos acá a competir con los nuestros e incluso llegan a un mejor precio que los que se producen acá en tierras argentinas? Bueno, tendríamos que pensar que si la inflación es del 4% mensual, pero la devaluación es del 2% hace por lo menos 10, 12 meses, en consecuencia, quiere decir que el dólar está cada vez más barato, ¿verdad? Porque si los precios y en consecuencia los costos suben al 4% mensual y el dólar se devalúa al 2% mensual, quiere decir que en 10 meses hemos perdido una competitividad del 20%. Entonces hay una primera explicación. Si los países vecinos hace años que tienen crédito y moneda y los productores están invirtiendo y nosotros hace años que no tenemos ni crédito ni moneda y en consecuencia la inversión es azarosa y si uno se equivoca un año se funde y pierde todo, es razonable que los productores de los países vecinos tengan mejores semillas, mejores máquinas, mejores fertilizantes, riegos y que tengan productos más competitivos y que lucen mejor y se venden mejor. A ver, cebolla. Hoy tenemos cebolla brasileña en el mercado que vale 15.000 pesos y cebolla santiagueña que vale 8.000 pesos. ¿Y por qué vale 15.000 la brasileña? Y porque es más perfecta, es más linda, está mejor embolsada. ¿Y por qué vale 8.000 la santiagueña? Y porque el productor hace años que trabaja con poca tecnología, poca inversión. Cuando tiene alguna rentabilidad, que puede ser producto de que un año de pronto en el año de la cuarentena efectivamente hubo buenos precios para las frutas y hortalizas. Pero si un año tenemos buenos precios y no tenemos perspectivas, moneda ni crédito, probablemente tampoco hay inversión. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora, verdad? Estamos reduciendo la inflación, pero la inversión no aparece. De no ser por el RIGI, la inversión no aparece. Entonces estamos con un tema, en fin, que somos conscientes del problema que tenemos, porque por algo, si no hubiéramos sido conscientes del problema que tenemos, el año pasado ganaba Massa, ¿no? Que con el plan Platita hizo todo para ganar y no ganó. Quiere decir que los argentinos tenemos conciencia. O sea que es una cuestión macroeconómica nada más. Bueno, el problema es que el discurso macroeconomista en boga plantea que con el equilibrar el presupuesto público alcanza, y estamos viendo que no alcanza, porque hace falta, además de tener un equilibrio, tener una perspectiva. Y en fin, en el macrismo se llamaban los brotes verdes y en el segundo semestre. Ahora se está esperando el blanqueo y el RIGI. Ahora, el blanqueo y el RIGI son para determinadas actividades. A la fruta y horticultura prácticamente no le llega nada, porque para que un RIGI funcione creo que hay que invertir $2.000 millones. Ni la Coca-Cola plantando 5.000 hectáreas de cítricos son ese nivel de inversión. En una hectárea de cítricos pueden ser $30.000 y 5.000 hectáreas son $150 millones, no 2.000. Claro. ¿Y qué potencial le ves a las actividades frutícolas y hortícolas? ¿O cuál vos estás viendo como decir, bueno, esta tiene un potencial importante en Argentina, tendrían que llegar las inversiones, podemos ser nuevamente líderes, como pasó con el caso del limón, el arándano, bueno, varios factores que vos recién mencionaste? Y yo en cítricos dulces veo perspectivas porque la situación, fitopatológica a nivel mundial ofrece una oportunidad. En materia de renovación de invernáculos, nosotros tenemos una posibilidad porque si bien tenemos una horticultura muchísimo más atrasada que la brasileña, en materia de invernáculos, nosotros tenemos una horticultura que no es la cuarta parte de Brasil, sino apenas la mitad.
Ellos tienen 20.000 hectáreas y nosotros 10.000. Quiere decir que tenemos invernáculos, pero están muy atrasados tecnológicamente por falta de inversión. En hidroponía estamos atrasadísimos. Brasil tiene 6.000 hectáreas y nosotros 60. En cultivos tropicales, personalmente o nativos, Mariano Vinograd y sus socios están plantando guayaba y pitaya en Entre Ríos, de modo tal que le vemos perspectivas. En frutilla hay una renovación, en almendros, en pistachos, en frutos secos en general, en duraznos probablemente también, y manzanas y peras es una producción que está bastante estancada hace muchos años. Cerezas, Chile tiene 60.000 hectáreas y nosotros tenemos 2.500. Claro. Pitaya, Vietnam tiene 60.000 hectáreas y nosotros tendremos 6. De modo tal que Vietnam es un país, por ejemplo, que está ofreciéndonos cooperación en materia de frutas tropicales. Han ido varias delegaciones de Argentina a Vietnam y han venido para acá. Mi compañero y amigo Eric Stolar de INTA Cerro Azul está viajando próximamente. Yo siempre soy optimista porque creo que tenemos recursos, tenemos productores, tenemos vocación, tenemos resiliencia. Lo que en general no hemos tenido es un contexto favorable. Y te hago otra pregunta vinculada a la hidroponía, porque recién mencionabas, ¿es el futuro de la producción hortícola tratar de utilizar menos agua, más eficiente, menos tierra? ¿Es así eso o es un nicho que vino para quedarse, pero nada más que eso? A ver, en algún momento el kirchnerismo planteaba que en la Argentina sobraba el suelo y el agua, en consecuencia la hidroponía era prácticamente una avanzada del imperialismo, que no era para aquí. Nada que ver. La hidroponía permite hacer una horticultura próxima a la ciudad, hacer un uso muy eficiente del terreno, de los recursos, del agua, del combustible o del carbono, porque la trasladamos a escasa distancia, y además del recurso humano, porque una horticultura convencional implica un señor, un trabajador agachado con la espalda torcida, mientras que una hidroponía permite trabajar como en una oficina, a la altura de la mesa. Así que en el Congreso de Hidroponía que hicimos en Córdoba recientemente hubo 400 participantes y la mayor parte de ellos no habían sido agricultores hace 5 años atrás y creo que el 99% no eran hijos de agricultores. Así que siempre aparecen nuevas oportunidades, aparecen tecnologías. Acabo de estar esta mañana con un colega de Tucumán cuya hija está trabajando en el electromagnetismo en plantas hortícolas, aplicando impulsos electromagnéticos. Está todo el tema de los bioinsumos, del manejo biorracional. Siempre hay oportunidades y hay países, en fin, Perú era un país que estaba en una crisis terminal en tiempo de Fujimori, con Sendero Luminoso, con el narcotráfico, y en 30 años se convirtió en el segundo Chile, el Chile del siglo XXI. Argentina tiene enormes posibilidades. Es cuestión de poner manos a la obra. Mariano, y para cerrar te quería pedir qué consejos le podés dar a los productores, vos con tu experiencia en el mercado frutícola ya de muchísimos años. A los productores yo creo que la sugerencia es que nos falta muchísima organización. Cuando trajimos el 5 al día a la Argentina en la década del 90, fue porque fuimos a un congreso del PMA, el Produce Marketing Association en Estados Unidos, y vimos que los productores se habían apoderado de una consigna médica, el 5 al día, o sea, la promoción del consumo frutihortícola por su vínculo con la salud, y la habían hecho propia, como una consigna del sector. En Francia, que son menos propensos a las premisas, habían entendido que si lo asociaban con la amenaza de que cuando seas grande vas a tener cáncer o enfermedades cardiovasculares, no movían el amperímetro. Entonces vincularon su iniciativa con el hedonismo, el placer, el gusto. Ahora bien, ¿de dónde surgen estas organizaciones? Tanto en Estados Unidos como en Francia. Surgen de cosas que ocurrieron hace muchísimo tiempo. En Estados Unidos, en la década del 30, durante la Gran Depresión, el Estado norteamericano, a fin de evitar un caos social, determinó premisas que organizaron a los productores. En aquellos casos fueron el decreto PACA y los marketing orders. Se le dio mucho poder a los productores. En Francia se le dio mucho apoyo tecnológico terminada la guerra porque se entendió que a pesar de que Francia era el país agrícola más poderoso de Europa, tenía un gran atraso gestional y tecnológico. Nosotros necesitamos asumir
que este cambio de paradigma que elegimos en las elecciones de octubre del año pasado y que veremos para dónde apunta en octubre del año próximo, no solamente tiene que ver con el despilfarro del presupuesto público, de aerolíneas, de la universidad o de lo que fuere, de la moneda, del Banco Central, de las jubilaciones, sino del agro. El agro argentino está muy vapuleado por la política argentina, entonces le tenemos que dar al agro argentino una posibilidad similar a la del RIGI. Sí, para que haya minería en la República Argentina hay que darle un contexto favorable. Para que se desarrolle la frutihorticultura argentina hay que darle un contexto favorable y todavía no aparece. Gracias, Mariano, impecable. Gracias por tu participación aquí en Agropodcast. Seguramente la vamos a seguir en otro momento. El agradecimiento es mío. Abrazo enorme para vos y toda tu audiencia. Ahí pasaba Mariano Winograd, un especialista en el mercado frutihortícola en la Argentina. Llegamos al final de un nuevo episodio de Agropodcast. Gracias por acompañarnos como siempre y por escucharnos. Los esperamos dentro de 7 días para disfrutar de un nuevo episodio. Chau, que la pasen muy bien. Escuchaste Agropodcast. Conducción, Darío Guardado. Producción, Big Tecnia, Contenidos Digitales.